están escuchando a esta hora. Chile es un país donde reina la injusticia. Chile es un país donde históricamente se ha estigmatizado un pueblo, donde históricamente se ha quitado su territorio y donde históricamente se ha tratado de dominar. Basta mirar los libros que tenemos para darnos cuenta de que la historia que cuentan a través de estos libros son muchas veces mentiras. Aquí están, y ustedes los ven, son los hijos que han quedado de esa resistencia por más de 500 años. Son los sobrevivientes a un genocidio que comete este Estado en el año 1860 a partir de esos lugares cuando ocupa sus territorios. Y aquí seguimos dando esta pelea también, tratando de recuperar los espacios que necesitamos para vivir. Estamos tratando de recuperar los espacios que siempre han pertenecido a nuestro pueblo. Y también estamos luchando por el derecho al agua, el mismo derecho que tienen ustedes, el mismo derecho que tienen sus hijos, el mismo derecho que tienen sus nietos. Hoy día, no solamente el pueblo mapuche y muchos otros hermanos que se encuentran encarcelados por la mentira y por la injusticia de este país. No olvidemos que también en Temuco hace pocos días tomaron algunas chicas. También acá en Santiago han sido tomados. Somos todos personas que vivimos rodeados de este mundo de injusticia que hace ese Estado. Y que no importando muchas veces el presidente que haya, seguimos sufriendo. Hoy día cada uno de nosotros, de los que venimos a estar aquí, venimos a solidarizar con nuestros hermanos que están en Pilmaiquén. Para ustedes quizás que no conocen mucho, la autoridad mapuche es igual que un cura, es igual que un pastor. El santuario que estamos defendiendo es el Ñenquintuante. Ese santuario es un santuario espiritual, algo así como Lourdes que tienen por acá. Ese santuario es uno de los últimos lugares donde creemos que es necesario hacer hoy día nuestra presencia, porque está siendo arrasado por los grandes intereses de las empresas que no han tomado las decisiones de la gente para arrasar y seguir manteniendo sus negocios. Nosotros nos hemos juntado aquí para denunciar a un Estado que sigue atropellando los derechos humanos del mapuche, de un Estado que atropella los derechos de toda la gente que se levanta con una bandera digna y justa, a pelear por la causa que sea. Si hoy día estamos aquí, cada una de las personas que se encuentran rodeando este círculo, es porque dentro de nosotros hay un grito de rebeldía, pero también hay un grito por justicia. Y eso es lo que nos une y eso es lo que nos debe hacer avanzar. Nuestras banderas se van a dar cuenta también que es una sola bandera, porque nosotros nos declaramos que somos un pueblo, que tenemos que luchar, y tenemos que luchar contra un sistema que nos arrasa, con un sistema que no piensa que somos una cifra, que somos un número. Nosotros somos somos gente, igual que ustedes también. Acá lo que se está tratando de decir y sensibilizar a las personas es decirle que este pueblo sigue luchando y que va a seguir luchando, que no solamente va a haber esta marcha, sino que van a haber muchas marchas, porque grande es el territorio que tenemos que recuperar y que hoy día está en manos de las empresas forestales y que está en manos de los grandes latifundistas. El precio que tenemos que pagar muchas veces es la cárcel. Y yo vengo de la cárcel para decirle a la gente que la cárcel no echa abajo a nadie también. Que aunque sean 10 años de cárcel y aunque sean 112 días de huelga de hambre, no echan abajo la lucha que uno tiene y el compromiso. Aquí seguimos luchando para venir a fortalecer a nuestro también de nuestro pueblo, pero también para venir a hacer conciencia a ustedes también. Porque sabemos también que ustedes, cuando se empiezan a mover, empiezan a sentir las cadenas que empiezan a sonar. Eso nomás también les digo, acompañemos esta marcha y avancemos con paso firme,
sin retroceder nunca la mien. Feika de la mien, Chalto May. Entonces damos por iniciada esta manifestación, esta movilización en apoyo a nuestros hermanos presos políticos mapuche huilliche del Pilmaiquén. Nuestros hermanos están presos hoy por la defensa del territorio, por la lucha de la reconstrucción de nuestro pueblo, nación mapuche también. Y eso no lo podemos olvidar nunca.
políticos mapuche y huilliche, recluidos en el centro penitenciario de alta seguridad de Valdivia, declaramos lo siguiente. Quiñe, que a más de 2 meses de prisión preventiva en la cárcel Yancahue de Valdivia, nosotros los comuneros, Alex Bahamondes, Cristian García Quintul, Francisco Yones Guala, Fénix Delgado y la Machi Millaray Huichalaf, asumimos con dignidad esta prisión política, sabiendo que es consecuencia de la lucha por la defensa del río Pilmaiquén y de nuestros espacios sagrados Mapu Pintuante. Como mapuche huilliche, continuaremos en resistencia con el único fin de aportar con la reconstrucción de nuestra cultura ancestral y perpetuar la espiritualidad de nuestro pueblo, que se opone firmemente a los megaproyectos capitalistas que pretenden destruir el río Pilmaiquén. Pila, que hemos sido detenidos en el contexto de un conflicto político territorial que el Estado mantiene con nuestro pueblo nación mapuche, y que sus gobiernos solo han respondido con represión, muertes, hostigamiento, persecución y encarcelamiento ante nuestras legítimas demandas. Meli, exigimos el inmediato traslado al centro penitenciario abierto de la comuna de Río Bueno y que en este nos garantice condiciones carcelarias dignas. Además, que cuente con la implementación de un módulo de uso exclusivo para prisioneros políticos mapuche, de igual o mejores condiciones a los ya existentes en las ciudades de Temuco, Angol y Concepción. De hecho, por último, hacemos un llamado al pueblo nación mapuche y a las organizaciones de base a fortalecer y a tomar un rol activo en la defensa y recuperación del territorio sagrado Nien Mapu Pintuante, por la defensa del río Pilmaiquén, con el valor del Toqui Calpulicán y la fuerza del Nien Mapu Pintuante, fuera centrales hidroeléctricas del territorio mapuche huilliche, libertad inmediata a nuestras autoridades ancestrales y a todos los presos políticos mapuche. ¡Marre Chihuahua! 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 Esta nueva política del Estado chileno de represión y criminalización a nuestra lucha como pueblo nación mapuche van avanzada también, y eso no podemos nosotros quedarnos inertes ante esta situación. No se cansan con detener a nuestros huichazos y aprisionarlos. No se cansan con detener y aprisionar a nuestros loncos. No se cansan con detener a nuestros conas, a nuestros hermanos comuneros del territorio mapuche, sino que también ahora están deteniendo y aprisionando a nuestras autoridades ancestrales, a nuestros machis. Eso no lo podemos permitirlo bien. No podemos seguir permitiendo que este Estado encarcele a nuestras autoridades, a nuestros huichafes, a nuestros hermanos que se levantan en la lucha de la defensa y el territorio mapuche. Todos somos mapuches también los que estamos en la defensa de nuestro territorio por la reconstrucción. No podemos quedarnos inertes ante esta situación. Tenemos que denunciar, acompañar a nuestros hermanos, ir a visitarlos. Nuestros hermanos que están presos en la cárcel de Concepción, en la cárcel de Temuco, en la cárcel de Valdivia, en la cárcel de Lebu, la cárcel de Angol. Un pequeño esfuerzo que hacemos también para acompañar a nuestros hermanos que han dado la vida y han dejado los pies en la calle por la defensa y la recuperación y reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche también. Eso también, y las dejo nuevamente con nuestra hermana Patricia Troncoso para que nos deje unas palabras. A veces uno también no sabe qué palabras usar para llegar al corazón de unas personas. A veces uno piensa que el traer un poco la experiencia de lo que ha significado la cárcel y las huelgas de hambre puede a veces no ser bien recibida y a veces también puede ser no bien entendida. Las personas que hemos pasado por la cárcel, por la recuperación del territorio, somos personas que estamos luchando no solamente por el derecho que tiene el pueblo mapuche,
es también el derecho de las futuras generaciones, de sus hijos, de sus nietos. El tema del agua no es un problema solamente que aqueja al mapuche. El tema de las grandes transnacionales no es un problema solo que aqueja al mapuche. Y sí es verdad, como decía nuestro lamien Ramón Yanquileo, somos un pueblo ocupado. Y fuimos un pueblo ocupado brutalmente por un ejército armado que se lanzó frente a un pueblo que en ese momento estaba desarmado. Esta historia es una historia que muchos de nosotros tenemos que volver a reconstruir. Los antepasados de nosotros son las personas que de una u otra forma se hacen presentes cuando nosotros nos hacemos presentes en una lucha. Por lo tanto, hoy día se convoca también no solamente a nuestros lamien que ellos nos han pedido que hoy día estemos aquí, porque en algún momento nosotros estuvimos presos y muchos de ellos también salieron a la calle para poder nosotros ser libres. Hoy día estamos unidos y tenemos que seguir trabajando la unidad, no solamente por el tema de la reconstrucción mapuche, sino de todos aquellos elementos de la naturaleza que le pertenecen a nuestro pueblo y a la sociedad general, a todos los seres humanos. Yo solamente puedo decir, lamien, una vez más, que la cárcel es un lugar terrible para vivir, pero no es un lugar donde te acaban. Porque estas luchas, lamien, tienen costo. Y la generosidad de uno tiene que estar dispuesta a vencer eso. Yo escuchaba el otro día a la gente que estaba en Temuco, las chicas que cayeron por estos supuestos montajes de terrorismo, de bomba. Y las chicas decían bien firmemente y hablaban y usaban incluso hasta términos mapuche. Decían que ellas tenían todo el Nehuen para seguir luchando. Y es claro, esto de la cárcel, lamien, esto de esta lucha, no solamente nos pasa a nosotros, es también acá a los estudiantes, es también al poblador, es a la persona que trabaja por la salud, al profesor, a todas aquellas banderas que son dignas, que levantamos en contra de la injusticia de unos pocos. Y esos pocos son ricos que tienen nombre y apellido en este país. Y son los que tienen puestos sus manos en los territorios donde habitan nuestras comunidades, las cuales se defienden de estas agresiones. ¿Cómo no va a ser una agresión no tener agua hoy día en la casa? Donde hay hijos, donde hay pollo, donde hay chanchos, donde hay bueyes. ¿Cómo no va a ser una agresión? ¿Cómo no va a ser una agresión que pase un día una avioneta y te fumigue para que los pinos sigan creciendo, el eucaliptus sigan creciendo? ¿Cómo no va a ser una agresión cuando tú tienes que sentarte en un lado de la micro para que no te digan que soy india? Porque en el otro lado van todas las chiñurras, las señoras chilenas, ¿no es cierto?, que de repente miran mal. ¿Cómo no va a ser eso una agresión, lamien? No solamente es un tema de discriminación que nos han enseñado a nosotros a través de estas escuelas mediocres, donde eso nos hacen hacer cada uno de nosotros la mano de obra barata de los ricos, lamien. ¿Acaso ellos comparten con nosotros las grandes utilidades de esta empresa? Y este no es un problema mapuche, lamien, es un problema de cada una de las personas que está en este gran Santiago, que yo veo que caminan para allá y caminan para acá, lamien, y me doy cuenta de que muchos quieren olvidar la realidad que viven. Pero habemos unos pocos, quizás, los que estamos aquí, que tenemos que estar cada día más consecuentes, y eso significa no vendernos, no descansar, seguir luchando, seguir caminando, seguir uniendo nuestras fuerzas. A veces nos miramos bien, a veces nos miramos mal, pero es importante saber que el enemigo trabaja las 24 horas del día para dividirnos, para quitarnos estas esperanzas de seguir luchando y cambiar este mundo. ¿Acaso eso es pensar como niños, Nil? Yo pregunto a cada uno de los lamien que están aquí. ¿Acaso es pensar el que queremos un mundo mejor? Donde podamos recuperar nuestro territorio, donde podamos recuperar el agua. ¿Acaso eso es malo, lamien? El que tengan una vida digna, sus hijos, una educación que valga la pena y una salud donde no nos den puras dipironas. ¿Acaso es malo eso, lamien? Es que saben lo que le pasó a los mapuches, lamien. Es que ellos no han cambiado jamás lo que creen y lo que aman,
por los vidrios que traían los españoles y tampoco le cambian la dignidad por las cosas que da el gobierno. Hoy día estamos enfrentados a un Estado que tiene por un lado un garrote y por otro lado tiene una zanahoria. Y muchos de nosotros hemos sido seducidos, mucha de la gente ha sido seducida por los planes que trae el Estado, mientras al resto de la gente que sigue luchando las encarcela, le hace pedazos sus casas, hace pedazos las familias, porque al final, imagínense una persona que está en Concepción, esa mamá, ese papá, ese hermano, esa señora, esos hijos, que tienen que viajar 5 horas desde su comunidad para ir a ver a su hijo, porque lo llevaron para allá, porque hicieron un nuevo plan dentro de las cárceles, donde en un lado, por ejemplo en Angol, están los presos en prisión preventiva y en Concepción están los presos que están condenados. Imagínese usted una machi, que es una autoridad religiosa, que su deber es defender un espacio ceremonial, un espacio espiritual como el Ñenquintuante, que sea tomada prisionera con los peores vejámenes. ¿Acaso eso es justo, Lamien? ¿Acaso nosotros también nos han quitado a través de la televisión la capacidad de discernir cuál es el bien y cuál es el mal? A veces decimos, mira los mapuches las cosas, terrorismo le han puesto, están quemando aquí, están quemando allá. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido escuchados sus demandas, Lamien? ¿Cuántos de ustedes pueden decir aquí que han ganado sus luchas? Tenemos que ser firmes y fuertes cuando luchamos, porque a nosotros no nos queda otra posibilidad. Estamos frente a una situación vital de existencia. No estamos jugando, nosotros estamos pensando en qué va a comer ese niñito mañana, en qué va a comer mi hijo que está creciendo, mi nieto, mi bisnieto. Y eso es lo que hemos olvidado la mayoría de la gente que está en la ciudad, en Lamien, a pensar de que van a tener hijos, de que van a tener nietos y que vamos a seguir teniendo esta situación si hoy día nosotros no nos comprometimos en luchar. Hoy día ustedes son responsables y yo lo hago responsable hoy día. Yo lo hago responsable a cada uno de ustedes de seguir cambiando esta sociedad, de no venderse frente a las migajas que entrega un Estado, que quizás pueden ser buenas para una, pero que nadie piensa en el resto de sus hermanos. Yo lo hago responsable hoy día a cada uno de ustedes, de seguir siendo hermanables a pesar de que se odian quizás, pero tienen que seguir avanzando juntos contra un enemigo que ni siquiera pregunta de dónde son. Si acaso son pobladores, si acaso son jóvenes, si acaso son niños, abuelos, ancianos, si son profesores o de la salud. Yo lo hago responsable, Lamien. ¿Y saben por qué lo hago responsable? Porque ustedes escucharon. Y como ya escucharon, ustedes son responsables. Y yo me voy tranquila hoy día. Y me voy tranquila y vuelvo de nuevo a territorio mapuche, Lamien, aunque esta tierra que ustedes están pisando también es robada, pero me voy a mi tierra nuevamente y vuelvo hacia allá porque hay trabajo que hacer. Hay gente que seguir levantando, hay espíritus que seguir alimentando y hay gente de decirle que a pesar de las balas, como dicen, a pesar de la cárcel, a pesar de las huelgas, a pesar de la represión, Lamien, nuestros lamienes siguen de pie. Y quizás ese es el ejemplo más digno y más consecuente, el que no nos hayan doblegado, el que no dobleguen a cada uno de nuestros lamien que hoy día vienen a sacrificar aquí, mostrando un ejemplo de coherencia. Eso nomás yo puedo decir, Lamien y Chartumay a toda la gente. Que están en defensa del Pilmaiquén. ¡Barre Chihuahua!
movilización fue convocada por nuestros hermanos de las comunidades mapuche en resistencia del Pilmaiquén y por nuestros hermanos presos políticos mapuche huilliche en defensa del río Pilmaiquén. Nuestros hermanos presos actualmente en la cárcel de alta seguridad concesionada de la ciudad de Valdivia. Sus principales demandas, como decía el comunicado también, en primera instancia, es el traslado a la cárcel de Río Bueno, una cárcel con condiciones carcelarias para gente mapuche, sobre todo también para nuestra Lamien Machi, Millaray Huichalaf. Según lo que nos informaban, nos contaban sus familiares, nuestra hermana Machi, nuestra Lamien Machi, ha bajado mucho de peso, pero su fuerza sigue adelante también, y eso nos tiene que dar una muestra de que la lucha, como decía nuestra hermana Patricia Troncoso, la cárcel no debilita la lucha también. Nuestra Lamien Machi Millaray Huichalaf, en su condición de Machi, necesita tener contacto con la tierra, necesita poder hacer la web, necesita poder realizar rogativa en su rewe. La han privado de toda esa necesidad que tiene ella y su espíritu de Machi. Es por ello que su cuerpo se debilita, pero su espíritu sigue fuerte y firme en la defensa del territorio del Nien Quintuante. La defensa por la que ella se levantó, sacó la cara, recorrió muchas ciudades, apoyó a hermanos que también estaban en la lucha, y ahora ella se encuentra en una situación de prisión. Por lo tanto, no podemos hacernos los tontos también. Tenemos que acompañar a nuestros hermanos. En unos meses más van a comenzar los juicios, pero no podemos esperar que comience el juicio para que empiecen a dejar a nuestros hermanos en libertad. Una prisión preventiva de 6 meses que solamente se usa con los presos mapuches. Esa criminalización a la lucha de nuestro pueblo también. A todos nuestros hermanos que se levantan en contra de la instalación del capitalismo en nuestro territorio. A todos nuestros hermanos que se levantan por la defensa y recuperación de nuestro territorio mapuche también. Así que los llamamos a estar atentos a los llamados a movilización que hacen nuestros hermanos. El día de hoy estamos acá porque nuestros hermanos nos hicieron el llamado, pero no podemos esperar que ellos hagan el llamado también. Ellos están a más de 10 horas de acá, en Osorno, preocupados de la situación de nuestros hermanos en prisión. Por lo tanto, también es importante también poder acompañarlos, hacer un sacrificio, un pequeño sacrificio nosotros hacemos también al gran sacrificio que hacen ellos por la recuperación y defensa de nuestro territorio mapuche. Así que hacemos el llamado a estar atentos a la situación que viven nuestros hermanos, a estar atentos a la situación que viven no tan solo los hermanos presos políticos mapuche y huilliche, sino que también a todos nuestros hermanos que están presos por este Estado, por levantarse en contra de la instalación del capitalismo y la nacional a nuestro territorio. Así que hacemos un llamado a estar atentos, a acompañar y a ver en todo lo que se pueda difundir la situación que viven nuestros hermanos. Hay una página donde ellos ponen información que es huaychampilhuayquén.blogspot.com. Nuestros hermanos se han preocupado de mantener informados a través de esa página, haciendo un gran esfuerzo y un gran sacrificio, ya que ellos tienen que viajar de la ciudad de Río Bueno a Osorno, después a Valdivia para ir a visitar a nuestros hermanos. Por lo tanto, también hacemos un llamado a visitar a nuestros hermanos que están presos también. No los podemos dejar solos. Ellos han dado la lucha por nosotros, por todo nuestro pueblo. Así que también les damos las gracias y le vamos a dar la palabra ahora a nuestra hermana que también nos va a dejar su salud. Maimai compuche, maimai compu lamienca compu buenoy. También a veces se torna un poco repetitivo estar toda la semana entregando algunas palabras.
pero yo creo que en realidad al que le llegan las palabras no va a ser nunca algo que se le va a repetir. Hace unos años atrás estábamos muchos, algunos mucho más jóvenes también, marchando por estas calles cuando gritábamos libertad a la prisionera política Patricia Roncoso. Hoy la Alamien está acá con nosotros acompañándonos, y eso también es bien fortificador para nosotros, porque en esos tiempos éramos todos mucho más niños, quizás no entendíamos mucho el tema, solamente sabíamos que había una Alamien presa y que estaba en huelga de hambre y que realmente estaba en riesgo vital. A veces nosotros nos preguntamos y decimos si las acciones sirven, quizás los mismos Alamien, quizás la misma Machi, quizás los mismos presos políticos que están en estos momentos en sus cárceles, en su litera, en sus camas, pensarán si todo lo que ellos están haciendo vale la pena. Y nosotros creemos que sí vale la pena también, porque si en esos años atrás una Alamien llamada Chepa no se hubiese levantado en huelga de hambre, quizás yo tampoco estaría para aquí, y quizás muchos de nosotros tampoco lo estarían. Quizás los mismos Alamien que hicieron esas movilizaciones y nos entregaban fuerza, nos entregaban nebuena a través de sus palabras, de sus gritos, de sus instrumentos. Tanta gente que había en ese entonces y que ahora son muy re pocos los que hay. Son muy pocos Alamien los que siguen el camino, son muy pocos los que realmente se convencen. Alamien, no tenemos que hacer de los mapuches una moda, porque nosotros no somos moda Alamien. Los que realmente tenemos nuestra sangre, nuestro kimun, nuestro antepasado, todos nuestros abuelos Alamien, somos generación tras generación. Hace unos días atrás, un Alamien me decía que él había escuchado hace muchos años atrás que le contaban una historia. Y en esa historia decía que había un hombre en una comunidad que un día escuchó a un abuelito que dijo: si antes estaba Calfulicán, si antes estaba Leftaru, ahora estoy yo. Y a mí esas palabras también me encontré mucho sentido. Y yo también ahí dije, antes estaban muchos de los huichafes, incluso hasta ahora mismo. Estaba Lemón, estaba Catrileo, estaba nuestros huichafes que han sido asesinados hace poco. Y ellos ya no están, pues también. Muchos de nuestros abuelos que lucharon tampoco lo están. Pero estamos nosotros, pues. Estamos cada uno de nosotros. Está nuestro Alamien en las comunidades, está nuestro Alamien en las cárceles, está nuestra gente resistiendo por todos lados. Y realmente Alamien, para hacerse llamar mapuche también hay que ser dignos de hacerse llamar mapuche. No podemos tampoco ocupar un nombre tan grande si nos quedamos en las casas, o solamente salimos a un illatón una vez a las 1000 y nos ponemos nuestras vestimentas. Tenemos que estar las 24 horas pensando en nuestros asuntos. Tenemos que vivir Alamien como mapuche, aunque sea aquí en la ciudad, aunque sea en las comunidades, aunque sea en cualquier lado. Incluso dentro de las cárceles los Alamienes tienen que vivir las 24 horas como mapuche. No pueden olvidarse de eso. Hagan el esfuerzo Alamien, hagan el esfuerzo de no quedarse dormidos, hagan el esfuerzo de seguir caminando, de levantarse, hagan su rogativa, su yiyipún en la mañana. Acuérdense Alamien de la familia de donde vienen, acuérdense de sus abuelos, acuérdense de su gente para atrás Alamien. Siempre decimos, algunos quizás venimos de Copán de Machi, de Lonco, de Huerquén. Ninguno de nosotros Alamien somos cualquier persona. Todos tenemos nuestro Nehuen y no podemos estar dormidos con eso. Así no sirve. No sirve que nos vistamos una vez a las 1000, no sirve que vengamos a las marchas el 12 de octubre y no nos acordemos que somos mapuche el resto del año. Eso no sirve Alamien. Acá lo que sirve es estar en constante movimiento y en constante lucha. Bueno, ahora esta marcha ha sido convocada para apoyar principalmente a los Alamien de Pilmaiquén, especialmente a nuestra Alamien Machi Milleray, que también nosotros la conocimos hace 2 o 3 años en este mismo lugar. La conocimos caminando por este lugar, tocando su cultrón, con su guaguita chica que iba atrás caminando, o a veces la llevaban en brazos porque era muy tarde y hacía frío. Así andaba la Alamien. Eso nos han enseñado a nosotros, que cuando hablemos de alguien, nos acordemos cómo es esa persona, nos acordemos las palabras que dijo, nos acordemos la fuerza que nos entregó. Y la Alamien nos entregó grandes ejemplos y nos sigue entregando. La Alamien no es fácil para una mujer asumir la lucha, no es fácil para una mujer asumir un rol principal en una comunidad, no es fácil para una mujer tener que dejar a su hijo a un lado para ir
al Guaychán para ir a enfrentarse y arreglarse que los pacos te valen. La Lamien sí lo hizo. Y esa Lamien merece todo nuestro respeto y merece toda nuestra fuerza para poder sacarla de ahí. Porque yo creo que no muchos lo harían. Quizá yo mismo no lo haría. Quizá yo misma si me pasa eso me iría para atrás y me diría no, a mí esto me da miedo, yo prefiero proteger a mi familia y me voy para la casa. Pero la Lamien sí lo hizo. Y la Lamien es una persona con mucho nehuén, porque muchos de nosotros la hemos soñado. Muchos de nosotros el día que la Lamien cayó presa, para que muchos sepan, soñamos esa mañana que la estaban deteniendo. Soñamos esa mañana que ella nos hablaba. Y no solamente lo digo por mí, sino por otros Lamienes con los cuales hemos conversado. Y eso nos reafirma la Lamien una y mil veces que el ser mapuche vive. Porque si nosotros nos llegan en Peuma, si nosotros se nos entrega ese timón, se nos entrega ese conocimiento a la Lamien, eso no nos puede quitar ningún Estado. Ninguna cárcel nos pueden impedir que nosotros sigamos teniendo nuestro espíritu libre. Que nosotros, por los Peumas, nos llegue el mensaje y nos llegue el conocimiento. Ni por más cárceles que nos pongan la Lamien, ni por más represión que llegue, nos pueden quitar lo que somos. Aunque pongan a 1000 pacos en una comunidad, vamos a seguir hablando nuestro idioma igual. Vamos a seguir teniendo nuestras creencias igual. Aunque acá en la ciudad nos pongan miles de trabas quizá para salir incluso a una simple marcha Lamien, igual salimos. Igual tomamos el Gran Santiago, igual nos cuesta salir, igual nos cuesta gastar plata en nuestros bolsillos para salir. Igual a veces en invierno salimos igual. Lamien, el único mensaje que a mí me gustaría entregar, y creo que es el más importante, que no nos olvidemos que el ser mapuche tiene que ser en las comunidades. No nos olvidemos que un mapuche no puede ser mapuche si no tiene tierra, si no pisa la tierra, si no está en contacto con ella. Lamien, acá no somos prácticamente nada, acá andamos nosotros como zombies, andamos dando botas, dando vueltas en esta ciudad, nos enfermamos, andamos amargados, andamos no sé de qué forma, porque esto no es nuestro hábitat. Lamien, el único camino real que tenemos nosotros acá en La Barriga es volver a nuestras comunidades, es volver a hacer resistencia, es volver a tomar esas tierras, es volver a cortar todos esos pinos Lamien, a quemar todos esos pinos, a sacarlos de raíz como tienen nuestra tierra. Lamien, y eso es muy difícil. Y con eso, un día me dijo una Lamien hace muy poco, a veces se lloran lágrimas de sangre Lamien cuando uno se mete en estas cosas, para que lo sepan, que es muy difícil. Pero si no nos damos de bueno entre nosotros mismos, estamos jodidos Lamien, porque nosotros solos también no podemos hacer nada si no tenemos una Lamien, una ñaña que algún momento nos tire para arriba y nos den de buen de nuevo. Lamien, vuelvan a sus comunidades, háganle empeño, de alguna u otra forma, volvamos, no nos quedemos en esta ciudad porque acá nos estamos matando Lamien. Esa es la pega que tiene cada uno de nosotros Lamien. No nos olvidemos, nuestro espíritu nos está llamando, nuestros nietos nos están llamando, nuestros abuelos nos están llamando, nuestro territorio, nuestro mar, nuestra tierra, nuestros trayencos nos están llamando Lamien. Están pidiendo a gritos que nosotros volvamos. Está pidiendo a gritos que no pisemos más esta tierra y que volvamos a donde tenemos que estar Lamien. No digamos esto de la boca para afuera, hagámoslo. Y el que está convencido, allá lo vamos a topar algún día. Y el que esté convencido, quizás los vamos a ir ver arrancando los pacos para allá algún día. Pero así tiene que ser Lamien. Ojalá que sean muchos los que tomen estas palabras Lamien y que se lleven algo de esta marcha para la casa. Que no haya sido un simple paseo por Paseo Más a caminar. Que se lleven un nehuén hacia su casa, que lo reflexionen, que lo comenten, que lo hablen con su familia, que lo hablen ustedes solo Lamien. Y como les dije, todos los días pidan para que se le abra el conocimiento y se le abra el espíritu mapuche. Cante Lamien, no tengamos miedo Lamien, siempre con fuerza y con decisión y siempre digno. Y libertad a nuestros Lamienes, libertad a nuestro machi celestino, a todos nuestros presos políticos mapuche Lamien. ¡Marichueo! 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 Por habernos acompañado, por haber acogido el llamado de nuestros hermanos presos políticos mapuches en defensa del Pilmaiquén. Y nuevamente hacemos el llamado a acompañarlos y a visitarlos. Tenemos hermanos presos no solamente en la cárcel de Valdivia, también hay en la cárcel de Concepción, de Angol, de Lebu, de Temuco. Así que tenemos una ardua tarea también para acompañar a nuestros hermanos. Acompañar a nuestros hermanos presos y acompañar a nuestros hermanos que están
están dando la lucha en las comunidades. Eso también no podemos olvidarlo nunca. Nosotros terminamos hasta aquí la movilización por nuestros hermanos, les damos las gracias por haber asistido, por habernos acompañado, y queda en cada uno de ustedes las palabras que